tenemos dos tanques. Este tanque va a tener un volumen inicial 1 y este tanque va a tener un volumen inicial 2. ¿Ok? Si la entrada es diferente a la salida, ¿ok? Siendo que la entrada sea mayor, pues el volumen de agua comenzaría a aumentar. Ahora, si es que la salida es mayor que la entrada, entonces el volumen de agua comenzaría a disminuir. El área del tanque es la misma, pero la altura puede cambiar, dependiendo si lo que entra es mayor a lo que sale o es menor a lo que sale. El caudal de salida se puede determinar fácilmente, ya que el caudal de salida, ¿ok? El flujo volumétrico de salida, podríamos considerar un coeficiente de resistencia, ya sea por contracción, válvula, reducción, etcétera, y la multiplicación del área por la velocidad. Siendo que la velocidad de salida, ¿ok? Aquí tenemos un coeficiente de resistencia, en este caso vamos a llamarlo C. Tendríamos el área, que es constante, para este caso sería el área 1, y la velocidad se puede determinar sacando la raíz de 2 veces la gravedad por la altura del fluido. Esta fórmula, o sea, esta parte de la velocidad se conoce como la fórmula de Torricelli, utilizada para este tipo de situaciones en tanque, ¿no? Para nuestro problema, nosotros vamos a resumir lo que es este coeficiente de resistencia, el área, el 2 y la gravedad, lo vamos a resumir y vamos a llamarla K1. ¿Ok? Todo esto va a ser nuestro coeficiente de resistencia, K1. De tal modo que vamos a expresar una fórmula para el flujo volumétrico reducida, ¿ok? Que va a ser K1 por la raíz de la altura. Que en este caso, si hacemos referencia a la altura 1, pues va a ser H1. ¿Ok? Y esta es la fórmula con la que nosotros vamos a trabajar acá. Eh, Sustituyendo a todos los otros términos por K1. ¿Ok? De tal modo que acá el caudal 2 o el flujo volumétrico 2 queda expresado como K1 por H1. Y el flujo volumétrico 3 queda expresado como K2 por la raíz de H2. Y acá K1 por la raíz de H1. ¿Bien? Donde H2 y H1 son las alturas del nivel de fluido. La cantidad de ecuaciones que vamos a necesitar son, bueno, tenemos 5 variables menos una entrada, sería entonces, que es el dato que nos están dando, serían 4 ecuaciones. Acá hay algunos parámetros que estoy señalando, ¿verdad? O que estamos señalando. H1 y H2 son las alturas de los niveles de fluido, pueden cambiar con el tiempo. Sin embargo, nosotros en este estudio vamos a realizar la linealización en el punto de equilibrio, y para el punto de equilibrio nosotros vamos a asumir que lo que entra es igual a lo que sale, de tal modo que H1 y H2 se mantengan constantes y no cambien con el tiempo. Bien, pero ellas podrían cambiar, ¿ok? Pero para nuestra situación nosotros los vamos a estudiar de tal modo que ellas no cambien con el tiempo. Ahora, el área 1 y el área 2, que son el área de las bases de los tanques, esas sí no van a cambiar. K1 y K2 van a ser constantes, van a ser coeficientes que representan estos términos que ya he mencionado. Ya diremos que es la resistencia. Q1, Q2 y Q3 serían los flujos volumétricos respectivamente que entra al tanque 1, que sale del tanque 1 y entra al tanque 2 y que sale del tanque 3. ¿Okay? El cambio de volumen del tanque con el tiempo lo representamos de esta manera, variación del volumen con el tiempo. Recordemos que el área es constante y es la altura la que puede cambiar con el tiempo, ¿no? La que podría cambiar con el tiempo. Entonces, el cambio de volumen con el tiempo se puede representar como el área 1 por la variación de la altura con el tiempo. Y esto va a ser igual a lo que entra menos lo que sale. Observamos en el tanque 1 que lo que entra sería Q1 y lo que sale sería Q2. Para el segundo tanque, de forma similar, variación de volumen con el tiempo se puede representar como el área 2 por la variación de la altura 2 con el tiempo. Y eso va a ser igual a lo que entra menos lo que sale. Lo que entra sería Q2, lo que sale sería Q3. Q1 va a ser un dato,
que van a ser 2. Q2 lo vamos a representar como K1 por la raíz de H1. Q2 sería K1 por la raíz de H1 y Q3 sería K2 por la raíz de H2. Acá de todos modos especificamos la fórmula correspondiente a cada uno. Y el dato que nos están dando, que sería que el caudal 1 sería 2. Bien. Con estas consideraciones es importante mencionar que nosotros vamos a encontrar un punto de trabajo que esté en equilibrio. Y equilibrio significa que el nivel de fluido no cambie en el tiempo y por tanto la altura tampoco cambie con el tiempo. Si la altura no cambia con el tiempo, entonces su derivada, que no es otra cosa que la variación, sería cero, tanto de la altura 1 como de la altura 2. Esto porque nosotros vamos a estudiar nuestro problema en su punto de equilibrio. El punto de equilibrio, como lo mencioné, es un punto donde no hay variación de volumen y por tanto tampoco hay variación de altura. Tomando estas consideraciones, entonces, estos términos que son las derivadas se hacen cero y por tanto, como ya lo había mencionado anteriormente, Q2 va a ser igual a Q1 y Q3 va a ser igual a Q2, de tal modo que todos los caudales, todos los flujos volumétricos van a tener el mismo valor. Lo que entra es igual a lo que sale. Significa entonces que nuestro punto estático o punto de equilibrio está representado por este flujo de 2. Ya conocemos las ecuaciones que Q2 y Q3 tienen y sabemos que entonces en ambos casos es igual a 2. De esta manera yo puedo despejar a H1 y H2, que son las alturas. Estos son las alturas de equilibrio o los valores del punto estático o el punto de equilibrio. Significa que este va a ser mi H1 del punto de equilibrio y este va a ser mi H2 del punto de equilibrio. Ahora procedemos a la linealización, primero para Q2, ¿ok? Donde nosotros básicamente lo que tenemos que hacer es derivar. Recordamos que la derivada de una raíz, por ejemplo, si fuese raíz de x, su derivada va a ser igual a 1 sobre 2 veces la raíz. Esta es la derivada de una raíz. Listo. Como esta es la derivada de una raíz, bueno, para h1, si yo lo derivo, ¿ok? Si derivo la raíz, acá estoy expresando la derivada. Si yo derivo la raíz, me va a quedar entonces 1 sobre 2 y la raíz. El K1, pues como es una constante, no se mueve, queda en el mismo sitio. Ahora, este H1 yo lo debo reemplazar por el H1 del punto de equilibrio. ¿Ves? Por el H1 del punto de equilibrio. Entonces, este valor de H1 que yo obtuve, que sería 2 sobre K1 elevado al cuadrado, yo lo reemplazo. Acá lo estamos reemplazando. De tal modo que la raíz se cancela con el cuadrado, luego el 2 se multiplica con el 2, me queda 4, y por doble C me queda K1 al cuadrado sobre 4. Obtengo una relación bien importante que es Q2. Q2 es igual a K1 al cuadrado sobre 4 por H1. Esa relación es bien importante, la guardamos por allí. Y luego linealizamos para Q3. Hacemos el mismo procedimiento, derivamos. La única diferencia es que acá lo vamos a hacer con H2 en vez de hacerlo con H1 y llegamos a un resultado muy similar. K2 al cuadrado sobre 4 sería igual a H2. Y encontramos esta relación que es bien importante. Ya sabiendo que Q3 es K2 por la raíz de H2, pues al reemplazar nos queda K2 al cuadrado sobre 4 por H2. Ok, estas dos relaciones, fíjense que la relación de Q2 y de Q3, yo las voy a tener por acá guardaditas, mira, las tengo acá enmarcadas. ¿Sí? Y además también voy a tener acá enmarcadas las ecuaciones que planteé al inicio del cambio de volumen. Vamos a revisarlas, estas ecuaciones que están acá, esta y esta. ¿Okay? Ya las explicamos, ya las planteamos, me las llevo para acá. Ok. Con esta información que tenemos, que vendría a ser básicamente esta información y esta información, entonces yo puedo aplicar las transformadas de Laplace. Como Q2, o sea, en este caso todo está expresado en función del tiempo, yo voy con transformadas de Laplace a expresarla en función de la variable S. Entonces Q2 minúscula se transforma en Q2 mayúscula, ahora en función de S. Q3 minúscula se transforma en Q3 mayúscula en función de S. El área 2 es una constante y la derivada aplicando transformadas de Laplace, pues simplemente se escribe la variable S que queda multiplicada por H2 en mayúscula en función de S. Y con eso hemos
eliminado o solucionado esta derivada que teníamos acá. ¿Ok? Entonces ya no tenemos esta derivada aplicando las transformadas de Laplace. Para la segunda ecuación hacemos algo similar. Q1 se transforma en Q1S mayúscula, Q2 se transforma en Q2 S mayúscula, el área 1 es una constante, se reescribe y la derivada, aplicando transformadas de Laplace, se transforma en S, la variable S multiplicada por H1 mayúscula en función de S. Para estas relaciones que habíamos obtenido acá para Q2 y Q3 de forma similar, Q2 se transforma en Q2S mayúscula, K1 al cuadrado sobre 4 es una constante, así que se reescribe, y H1 minúscula se transforma en H1 mayúscula. Igual ocurre para Q3. Q3 minúscula se transforma en Q3 mayúscula, esto es una constante, se reescribe, y H2 minúscula se transforma en H2 mayúscula. De acá, estas Q mayúsculas se pueden reemplazar en la ecuación y se pueden despejar. Al realizar el despeje, voy a obtener estos valores. Bien, que va a ser el despeje de H2S y de Q1S. ¿Ok? Acá se presenta el diagrama de bloque. ¿Ok? Haciendo la secuencia, si tú observas, te vas a dar cuenta que este término, por ejemplo, este término que está acá arriba, viene a ser la multiplicación de este por este. Fíjate, 1 por K2 al cuadrado me queda, perdón, K1 al cuadrado, 1 por K1 al cuadrado me queda K1 al cuadrado. A1 por S por 4 me queda A1 por S por 4. De forma similar, observo para la solución, estos dos términos que están acá sería la multiplicación de este término y de este término. ¿Okay? Ya con eso se expresa lo que están pidiendo, que es la función de transferencia. Para este caso sería H2 sobre Q1 en función de S, y con eso estaría el problema. Acá está de todos modos el diagrama de bloque con el flujo de los pasos que se siguen. Cualquier duda tú me estarías preguntando.